cuando una lengua pierde su ámbito de uso en la casa y en la intimidad, la lengua se perdió. Eso es muy significativo. O se queda solo en espacios muy rituales, con ciertos grupos que lo saben y los demás no lo saben. Y en México, las comunidades indígenas han desarrollado distintas estrategias de bilingüismo que van del desplazamiento total de la lengua hasta la preservación de la misma, adquiriendo el español exclusivamente para sus relaciones extraétnicas, un poco el caso de Zacotepec, solamente se hablaba español con quien no era de ahí. Y el usar ambas lenguas les ha permitido manejarlas con distintas funciones. El español se volvió una herramienta para los grupos indígenas y debido a su uso cotidiano, las comunidades se lo apropiaron manteniendo su lengua con funciones particulares, en el mejor de los casos. Y en este sentido, es lo que les estaba comentando, afirman Zimmerman y Coronado Susan, en cada variante del español étnico se habrían transferido elementos culturales indígenas, lo que se les ha permitido a las comunidades trascender el desplazamiento de sus lenguas y culturas, llevando estos rasgos a su español regional, como las huellas de lo que Bonfil Batalla llamó el México profundo. ¿Suena esperanzador? Y como les decía, se estima que de continuar las condiciones actuales, entre el 50 y el 90% de las lenguas del mundo van a desaparecer en este presente siglo. Yo espero que no, porque me gustan mucho, pero también porque hay diferentes tendencias, ¿no? Les decía, en los 80s, 90s se pensaba que el único camino de las lenguas era la desaparición completa. Decían, ya no va a haber más, el cuarto paso del contacto es muerte absoluta, ¿no? Y la globalización, etc. Pero eso no pasó, por suerte, ¿no? O sea, hay mucha pérdida, es cierto, están en peligro completamente, pero sí hay estrategias que están generando que no mueran completamente, ¿no? Una pregunta, ¿usted encontró en su investigación las palabras híbridas, sobre todo los verbos en la lengua náhuatl? Sí, utilizar ropa. Ah, sí, sí, son bonitos. Ajá, y eso también tiene que ver con una perspectiva de los hablantes, ¿no? Es como, hay una gran discusión que me parece válida, especialmente con los hablantes de náhuatl, pero hay en todas partes, en todas las lenguas, en donde ellos dicen, es que decir utilizar o utilizar no está bien. O sea, tendría yo que decir el verbo original, porque si no estoy contaminando la lengua, etc. Entonces a esta persona que lo decía, Leopoldo Baliñas, le decía, lo que pasa es que los préstamos son incorporaciones de la lengua, no son préstamos porque nunca se los vamos a regresar. O sea, se quedaron y se integran y enriquecen y se forman parte. Y si, por ejemplo, uno, no sé, se va en el metro y va hablando náhuatl y dice utilizado, pues nadie va a decir, hablo español. O si le preguntan a alguien usando un verbo así, totalmente integrado morfológicamente al náhuatl, no se van a dar cuenta así que es español. En la misma comunidad donde hice este estudio, en Zacotepec, entre ellos, viendo el juego, decían, ¿se acuerdan, no? El de las imágenes, les decían, pero a ver, eso es un perro, y perro, ¿es español o es náhuatl? En cosas tan básicas, burro, ¿es español o es náhuatl? Y es que las historias de las lenguas, o sea, yo sí los invito a tener una visión no purista de los contactos lingüísticos, porque son la historia, son nuestra identidad, es lo que somos. Entonces, evidentemente, sí es defendiendo lo que es importante, por supuesto que sí, pero sin perder de vista la riqueza que eso implica, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palabra chapo, que es jabón, fue el primer préstamo que se tomó en épocas muy tempranas. Y chapo, ningún hablante de náhuatl que no haga lingüística no sabe que eso era un préstamo original. Y ahora
usan chapo pensando que eso es el náhuatl original, y también toman prestado la palabra jabón, entonces jabo, jabón o cosas así. Ahora que lo comente, hay algunos que dicen que no solo eso, sino chapo más bien pareciera ser que es como que de pronto la palabra shampoo. Entonces, de pronto he estado también analizando y también, o sea, yo sé que la palabra sha, por ejemplo, sí existe, ¿no? Por ejemplo, shamit, y hay muchas otras, pero no son tantas como decir esta diversidad. Pero de pronto hay ciertas palabras que, por ejemplo, en algunos de los que conozco académicos también, y de pronto dicen, es que la lengua náhuatl dio de préstamo al inglés, o sea, nosotros náhuatl al inglés, ¿no? La palabra shampoo, ¿no? Por ejemplo. Y yo digo, a ver, perdón, porque pareciera ser que este sonido no es de la lengua náhuatl, según, ¿no? Viendo. Pero con esta cuestión de las políticas ahorita, yo creo que lingüísticas en general, tener bajo este concepto de reivindicar, incluso, así para decir revitalizar en algunos casos, vamos, creo que estoy entendiendo que ciertas, digamos, palabras me parece como que sin fundamento, sin análisis y sin estudios, de pronto empezamos a sacar, y pues vaya, también de pronto nos autoengañamos, ¿no? Decir de pronto todas estas cuestiones que dices, shampoo de jabón, estoy de acuerdo, es que la sha se convierte en jota. Entonces es correcto decir, bueno, lo que para los españoles era jota, nosotros para nosotros fue una X. Es que, bueno, tiene que ver con sonidos, y en el siglo en el que entró, no se decía ja, se decía sha en el español que entró. Y no creo lo del shampoo, pero sí el chocolate, sí me parece que es bastante. O sea, hay propuestas que dicen que chocolate no viene del náhuatl, sino que es otro origen, pero yo me inclino más por la idea de que sí es náhuatl, y es una palabra que se prestó al mundo entero. Eso sí es cierto. Bueno, entonces, vamos ahora al tema de la variación interna y el cambio lingüístico. El cambio lingüístico es el proceso de transformación que en su evolución histórica experimentan todas las lenguas en general y las unidades lingüísticas de cada uno de sus niveles en particular. La diferencia entre el cambio lingüístico y la variación lingüística es que el cambio lingüístico son las modificaciones diacrónicas, es decir, la lingüística histórica en el tiempo, y la variación lingüística son las modificaciones sincrónicas, es decir, lo que está pasando ahora, ¿no? Esa variación de poder decir, voy a decir cualquier cosa, muchacho y muchacho, y utilizar otro tipo de términos, es decir, por ejemplo, la variación en este ejemplo que les había puesto, ¿no? Ahí voy rápidamente, ¿no? El hecho de que la misma palabra pueda tener tantos tipos de adaptación muestra variación interna, y eso quiere decir que no hay, que la lengua está en movimiento, que el préstamo es un préstamo intermedio en adaptación, o sea, no es un préstamo establecido, y que esta variación es permitida en la lengua. Y estos sonidos que corresponden al mismo significado van a seguir en variación hasta que se establezca, ¿no? Entonces, esa es la variación sincrónica, y esa es una variación normal de las lenguas, tener o y tener u, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que para nosotros aquí y ahora no significan nada, son las posibilidades de variación que tiene una misma lengua. Por ejemplo, con la R podemos decir, bueno, es que tengo muchos ejemplos más en náhuatl con la R que en español, pero sí, o sea, puede cambiar
ra, la, hay variantes del español que usan una R retrofleja que es como R, y no está cambiando significado. El asunto es que esos tipos de variación se va haciendo cada vez más significativa hasta que crea un cambio de significado y modifica la estructura. Y cuando modifica la estructura, eso ya es un cambio lingüístico, porque fue histórico y fue con el tiempo y generó una modificación interna más permanente. ¿Sí? Esta variación lingüística no se refiere únicamente a, digamos, a los préstamos, ¿no? Sino No, en general a toda la estructura de la toda. Como muchacho y muchacho, como el hecho de que haya variantes del español en donde no pronuncian las S, o no las pronuncian o las aspiran, ¿no? Todo eso son variaciones en la misma lengua que no hay, que ahorita sincrónicamente no generan problema porque nos seguimos entendiendo, porque sigue su desarrollo, pero va generando cambios, como por ejemplo en los andaluces, va generando cambios mucho más profundos que con el tiempo, con los siglos, sí pueden generar lenguas diferentes. Por ejemplo, en la propuesta de los zapotecos, de las lenguas zapotecas, es justamente el hecho de que no hay una normatividad colectiva para decir la lengua se habla así, así tenemos que escribir de esta manera, entonces todos hacemos más o menos lo mismo, sino que es el cambio de la lengua tiene que ver con contacto o no regional. Si en el valle de, no sé, en la Sierra Sur se habla de una manera y en la otra sierra de otra y no hay contacto, puede ser que la evolución de las lenguas sea muy diferente, puede ser que no, eso depende de reglas internas gramaticales. ¿Sí? Sería ¿qué sería esto, por ejemplo, en la comunidad que me parece que conoce los mushes zapotecos? Entonces, en vez de decir gay, dicen es que es mushe. Y entonces ahí, ¿qué podría ser? Si es una variación interna o es una cuestión. Pero ¿cómo lo es que, por ejemplo, decir mushe es otro contexto sociopolítico en el istmo Juchitán, ¿no? Y aquí decir mushe es más que una mera preferencia del mismo sexo, ¿no? Sí. Y entonces ahí tanto cambia el significado de la palabra, su semántica, y cambia, y bueno, yo creo, y ahí mi pregunta es si para el español eso es una variación interna o es un cambio lingüístico. ¿Qué sería? Pues eso es una variación semántica, como una resignificación semántica, pero que tiene más que ver con grupos sociales y con posiciones. O sea, es decir, cuando tú dices muchacho o dices muchacho, depende de dónde vives, no depende de tu posición frente a la situación. Entonces, pero cuando tú, incluso cuando estás dentro de la comunidad zapoteca, creo que no en todas las comunidades zapotecas se dicen mushes, ¿no? Creo que solo es en el Istmo, Sí. ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que simplemente es un concepto creado en esta comunidad, porque así lo conciben, porque así lo integran a su cosmovisión, y que eso fue retomado por otros grupos y tomaron una postura adentro, pero no genera un cambio lingüístico, digamos, o no lo sé. Podemos en unos siglos ver qué pasó con la palabra mushe y cuál es la resignificación que tuvo incluso en el Istmo. ¿Alguien más tiene una pregunta? Entonces ahorita les voy a dar un ejemplo de cambio de variación para que sea como más explícito. La dialectología náhuatl, hay un proyecto actualmente en el INALI que está haciendo la dialectología del náhuatl y le importa mucho hacer esto porque, como ustedes vieron, está la ley de derechos lingüísticos y esa ley responde a necesidades de salud, de asesoría legal, de educación, etc. Entonces,
náhuatl, etcétera, en su lengua, pero en su variante. Porque como vamos a ver, el náhuatl tiene todas estas variantes. El INALI ha identificado hasta ahora 30 variantes distintas de náhuatl. Y no estamos seguros de que todas sean la misma lengua. Probablemente no. Probablemente ya hay al menos 2 distintas. Y entonces, si yo soy de Durango y a mí me dan una asesoría en el náhuatl de Guerrero, no entendí nada. Entonces, eso va contra la ley. Y por lo mismo, el INALI está desarrollando este tipo de estudios de dialectología, no solamente de náhuatl, sino de varias de las otras lenguas. La idea es hacerlo de todas. Sí. Es, por ejemplo, tradujeron la Constitución Política del náhuatl, pero solo sirve para una comunidad del hablante que la hizo y para las otras comunidades. Y sirve solo para el hablante que la hizo. O sea, porque es como... Y quién sabe si se acuerda de qué quiere decir todo lo que escribió. O sea, es que son palabras que tuvo que ir formando, como lo que mencionaba de justicia. Exacto, pero además, cuando a mí el maestro de Mazahua me decía, ¿me puedes ayudar a traducir el himno a Mazahua? Yo le dije sí, y empecé a leer el himno y no lo entendía. Entonces había como varias palabras que yo dije, pero ni sé qué son, o sea, tengo que ir a buscar una enciclopedia de español, también con español antiguo y especializado, para saber qué es eso, qué realmente quiere decir, para explicarle a él y hacer una traducción cultural de algo que qué me importa, digo la verdad. O sea, porque lo que tiene que ver es que son símbolos nacionales políticos. Y bueno, a mí no me importa, pero hay grupos, a los indígenas, a los que sí les fue significativo tener, o sea, simbólicamente les pareció que estaban siendo incluidos, y eso está bien, o sea, en ese sentido estoy de acuerdo, ¿no? A mí, yo nunca he tenido que pelear el derecho a tener la Constitución en mi lengua, entonces por eso no me importa, pero quizás a quienes sí les parece significativo es muy válido que lo tengan. La cuestión es que se vuelve muy absurdo porque es un símbolo, pero el contenido, o sea, y no solo la Constitución, el himno, que la verdad es que, bueno, ya sea, yo dije que me gusta, pero es cierto que tiene cosas que son muy significativas. O sea, cuando los niños en una comunidad como Tajcotepe que empiezan a cantar en náhuatl el himno, sí tiene una implicación de la lengua se va a mantener, aquí estamos todos para eso. Y eso está bien, o sea, aunque el contenido de las letras y todo eso nadie lo entienda ni tenga sentido, ¿no? Pero bueno, ya se me olvidó qué decir, ¿sí? ¿Qué fue lo último que dije? ¿No se acuerdan? Se me olvidó. No sé, voy a hablar después, se me olvidó. Entonces, tenemos este tipo de estudios en donde hay una gran variación. Lo que justamente se está reconociendo, sobre todo como Instituto Nacional, es que hay una gran variación interna en las lenguas y que no se puede tratar a todas de la misma manera. Entonces, ¿tú lo haces? No, es que nada más, bueno, un comentario de que de nada, bueno, sí sirve en un sentido figurativo el reconocimiento y los derechos y que haya una constitución, aunque solamente represente a una población pequeña de la lengua, pero eso realmente no tiene ningún impacto político, porque ¿de qué sirve que existan todos estos derechos y todo el reconocimiento, ¿no? Si al final de cuentas el juzgador, el intérprete, no tiene la menor idea de lo que está tratando, y aunque no hay intérpretes, y si hay intérpretes no tienen la menor pues cuestión cultural, ¿no? Entonces creo que el reconocimiento a las lenguas debe de ir algo más allá de si te traduje al náhuatl, ¿no? Sino que, pues sí, y de verdad hay un juez que entienda qué realmente significa esa traducción y qué le simboliza a la persona que están juzgando, ¿no? No, completamente. Y la salud, o sea, ¿cómo Sí, entiendes la salud occidental del seguro social? No, o sea, yo no sé cómo explicar eso, ¿no? Yo no sé. Entonces,
es una cuestión muy, muy complicada, eso es verdad. La cuestión es que pues, hay que empezar por algún lugar. Pero yo creería que sí tiene efectos políticos concretos, porque son herramientas que utilizan las comunidades precisamente como un ejercicio de resistencia. Además, apelan a partir de lo que ya se ha creado, traducción de sus lenguas, los códigos y todas esas cuestiones, para resarcir procesos de violaciones históricas y políticas de sus comunidades. Si hay un efecto político, y sobre todo el efecto es en la comunidad en la medida en que estas personas se van formando como sujetos de derecho y tienen la capacidad de ejercer una voz para poder participar activamente y poder reivindicar sus derechos específicos, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso sería verdad si la iniciativa de hacer esto naciera de las comunidades. En general vino de afuera, sí. Pero es que finalmente, desde mi punto de vista, finalmente lo que se hace es más bien incorporarlo a todo este sistema que se ha cuestionado como nacionalista, integracionalista, pero ya en su lengua, ¿no? Porque ¿de qué sirve, digamos, tener un aparato de justicia, la versión de democracia y toda jerarquía y primero te arrestan y después te investigan, ¿no? A tener esta cuestión que es, digamos, lo que reclaman los zapatistas, a pues, una autonomía donde yo me juzgue y yo hago lo que tenga y que considero que por dónde tiene que marchar el asunto, ¿no? Porque, por ejemplo, un caso de una señora muy radical que pues, fue a recoger amapolas para sus ofrendas, etcétera, y la agarran y la llevan al Ministerio Público, etcétera, ¿no? Y entonces ahí es dentro de la justicia y la democracia y todo este concepto, pues es como un tráfico y etcétera, ¿no? Cuando para ella es otro sistema que lo mueve ahí. Y entonces es como una cuestión más, pues, una cuestión de prácticas ya también, que es, sí, la lengua, ¿no? Pues es en efecto de vida o de muerte en un hospital, si te entienden o no. De libertad o se les quita la libertad, ¿no? Cuando no se entiende bien o cuando no hay intérprete. Pero creo, pues sí, pues pudiera ser una cosa incipiente para esperar algo. Claro, no son cosas que van a tener un impacto nacional, ¿no? O sea, pues no, pero sí es cierto que yo he visto, en este caso, por ejemplo, del Tajutepec, sí era simbólico, sí fue significativo, sí les dijo a las familias, vamos a seguir con esto. Y eso está bien. Ahora, las implicaciones políticas nacionales de que quieran el himno en cualquier lengua también es, ¿no? Es como pesado, ¿no? Pero ese es otro tema. Sí. Bueno, la Constitución no fue tanto como para hacer valer los derechos, sino lo hicieron por el bicentenario y el centenario. Entonces, pues, solo para el gobierno justificar que incluía a los indígenas, solo él creyendo que incluyendo la lengua náhuatl se incluía a todos los indígenas y incluyendo solo una variante se incluía a toda la lengua. Entonces, más bien fue por políticas, por quedar bien, que por hacer valer los derechos. Y decían de los intérpretes, eso en el mejor caso de que tengan, porque pues no, la verdad, pero también, o sea, yo poniendo también como la semilla de la esperanza en que no nos vamos a morir todos, es que, o sea, la Constitución surgió por eso, y decían por eso, por esta cosa folclórica, contradictoria desde la política nacional, valorar los pueblos indígenas más por folclore y por turismo que por realmente lo que valen, ¿no? Por esta contradicción de política complicada, ¿no? ¿Pero qué generó? Pues este maestro de Mazahua que todos los días baja, tenga o no tenga alumnos a esta comunidad de Mazahuas en la Ciudad de México, le pareció significativo, le pareció que le daba un lugar de prestigio a su lengua y lo quería hacer. Entonces, eso está bien, aunque lo otro no tenga sentido, ¿no? O que su hija sepa leer y no sabe hablar, ok, pero un día va a empezar a hablar, o sea, es la vía que encontró, digamos, ¿no? Y también hay grupos de indígenas y no indígenas que están entrenándose y aprendiendo a ser traductores de lengua y de cultura. Entonces, no, o sea, tampoco es que nos vamos al caño, o sea, es como que estamos
habemos muchos buscando formas de generar un mundo distinto, porque pues la verdad es que está bonito ser tan diversos, ¿no? Y eso, en mi punto de vista, nos incluye a todos. O sea, no, yo la verdad estoy muy en contra de la visión de los indígenas y los no indígenas. O sea, aquí estamos todos en el mismo barco, aunque no fuéramos mexicanos. O sea, digo, y eso ya sería más delicado. Pero lo que quiero decir es, estamos aquí y todos formamos parte del prestigio o desprestigio que se les da a las lenguas. Y las lenguas mueren por desprestigio. Y si yo como mexicana, no indígena, pero mexicana, le doy prestigio a las lenguas indígenas, el prestigio es inconsciente. El prestigio va por la televisión, va por quién habla la lengua y quién no la habla, quién dice que está bien y quién dice que está mal, quiénes son las figuras de autoridad que manejan esos valores. Y en general, los que generaron el desprestigio no eran indígenas. Entonces, ¿qué tal que los no indígenas también le dan prestigio? Y entonces empezamos a cambiar desde el inconsciente el juego, juntos, no solo los no indígenas, somos todos lo mismo, desde la trinchera de cada quien, ¿no? Desde nosotros tenemos todos una historia propia y nos toca a cada uno desde donde estamos, pero inclusivamente, eso es acá lo que yo pienso. Entonces, vamos a intentar avanzar con la dialectología. Entonces, ¿por qué elegimos el náhuatl? Porque es la tercera lengua con mayor variabilidad interna en el país, después del zapoteco y el mixteco. Tiene 30 variantes y es la lengua con más hablantes del país. Son más de 1,5 millones. Entonces, como pueden ver, todas estas son las 30 variantes del español que reconoce el INALI y que sabemos en este proyecto de dialectología, de español dije, de náhuatl, perdón, y sabemos que no son 30, sabemos que por ejemplo en Guerrero hay muchas más diversas, que en la frontera de Puebla con Veracruz hay muchas más, etc. Pero si solo tomáramos estas, ustedes pueden ver que están ubicadas en casi toda la República. Entonces genera una muestra muy amplia de la diversidad y la variación. Cada una de estas variantes tiene un nombre específico que le puso el INALI según la región en la que está la variante. Y bueno, estas son las comunidades en donde estamos trabajando. La idea en la dialectología, como bien el nombre lo refiere, es buscar los dialectos, las variantes, pero hacer áreas dialectales. Entonces, poder decir, de toda esta variación que estamos viendo aquí, no son aisladas, no es que haya 30 lenguas diferentes o 30 isoglosas distintas, que son como ciertas características de la lengua compartidas, sino que han habido propuestas de juntarlas por áreas y ahorita lo vamos a ver. Entonces han habido 2 trabajos medulares, han habido bastantes más, pero estos son como los clásicos, sobre las áreas del náhuatl. Y en este proyecto se retoma el trabajo de Yolanda Lastra del 86, en donde busca áreas y subáreas tipológicas del náhuatl contemporáneo a través de análisis de datos que son fonológicos, léxicos y gramaticales. Y el criterio que siguió fue buscar rasgos comunes en una zona continua y que estos no se dieran en zonas adyacentes. La dialectología es muy complicada porque la lengua no hace lo que uno quiere, estaría padrísimo, pero nunca lo hace. Entonces, cuando uno cree que estuvo encontrando ya agrupaciones de un tipo en esta y pensamos que todo va a ser igual y ya podemos decir, esta es un área, no es cierto porque son continuos. Entonces tienes de este lado es más laxo, se va haciendo más denso hasta que es más laxo y comparte con otra área y etc. Entonces por eso es que es importante poner los criterios y decir lo más cercano a esto que se puede. Entonces Yolanda propuso que había 4 grandes áreas del náhuatl: la periferia occidental, la oriental, la huasteca y el centro, y que cada una de estas áreas
iba a tener subáreas. Costa occidental, la costa de México, Nayarit, Durango y estas otras, ¿no? Y decía, las voy a mostrar en el mapa. Todo eso corresponde a características de la lengua que tienen en común. Entonces, la Huasteca, donde es el señor, está en esta zona, es el área que según Yolanda Lastra en el 86 compartían una serie de características que los podían agrupar, ¿no? Como rosita es el área central, que son los que están aquí. La periferia oriental son los cafés, que es el Istmo, la Sierra de Puebla. Y la periferia occidental son los verdes, ¿no? Entonces, como ven, de toda esa variación